día vamos a ocuparnos de la historia de la medicina del virreinato. El proceso de la cultura del virreinato fue realmente extraordinario porque se demoró muchísimos tiempos, son cerca de 400 años y hay diferentes renglones con objetivos diferentes para la divulgación de cómo, por qué, cuándo y dónde fue la historia de la medicina en el virreinato. Vemos pues que es importantísimo este recuerdo porque es todo un proceso tan grande, tan espectacular que realmente cambió la etapa de los peruanos. Vemos cómo, recordando la historia, vemos que a partir del año 1532 se inicia una nueva etapa histórica en el Perú, con la presencia de un grupo de españoles guiados por Francisco Pizarro, como dice la leyenda, que arribaron 13 en la Isla del Gallo. Pero vemos cómo no más de 40 españoles que tuvieron armas realmente extraordinarias para el tiempo de los incas, que fue uno de los imperios más importantes del mundo. ¿Cómo es posible que lograran derrotar y lo consiguieron? Primero en Cajamarca, exigiendo primero un cupo a Atahualpa para ser liberado, y no ser muerto. Pero no cumplieron con esto, sino que asesinaron al Inca Atahualpa, que fue prácticamente el momento más importante en el inicio de la conquista del Perú por los españoles. Tendríamos que ir haciendo, como vuelvo a repetir, una pequeña reseña histórica. En 1542 se produce un cambio en nuestro país, un nuevo cambio, al crearse el virreinato conjuntamente con el de México. El virreinato del Perú, según la Real Cédula de Barcelona, ocupaba prácticamente toda Sudamérica, como vemos en la gratificación de este mapa, en donde desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina conformaban el virreinato del Perú, que era el más poderoso. El gobierno al mando de virreyes, quienes representaban al rey de España. La cultura occidental logró imponerse en un elevado porcentaje sobre la cultura incaica, dando origen a una nueva cultura llamada mestiza. Los españoles, con el virreinato, trajeron la cultura europea, pero como los incas fueron subyugados, obligados a someterse a la nueva cultura desde el punto de vista de la religión, la organización social, el sistema jurídico, el arte, las ciencias, la medicina, la agricultura y cada uno de todos los aspectos de un gobierno nuevo realmente insignificante. Pero tenemos que volver a dar un pequeño recuerdo acerca de cuántos y quiénes, qué médicos vinieron a nuestro virreinato. Vemos cómo Francisco Pizarro desembarcó en Tumbes, pero los historiadores como Valdizán sostienen que no vinieron médicos ni cirujanos en compañía de Pizarro. Eguiguren, otro historiador, refiere que los primeros médicos y cirujanos que llegaron al Perú fueron Hernando de Sepúlveda, protomédico, Sebastián Pérez de Morales, bachiller. Otro historiador, Lastres, en 1535, con Almagro, llegaron los bachilleres Marín y Enríquez. Uno de los historiadores que también hemos buscado, dice Del Busto, revela que junto con Francisco Pizarro llegaron un barbero que acompañaba a este Pizarro, que se llamaba Francisco López. Vemos pues cómo el virreinato comprende varios siglos del siglo XVI, XVII y XVIII fundamentalmente. Diego Álvarez Chauca, en 1453, fue el primer médico que llegó a América con la segunda expedición de Cristóbal Colón. Pocos años después se funda el primer hospital de América en Santo Domingo. Médico de Colón fundamentalmente fue Diego Álvarez Chauca.
pero en el Perú comenzaron a llegar en 1536 el primer médico español, que fue Hernando de Sepúlveda. Una vez, en los múltiples viajes que se hizo de España hacia América y sobre todo hacia el Perú, uno de los países más ricos en ese tiempo, es que comenzaron a aparecer una gran cantidad de médicos y también quirúrgicos. La medicina, fundamentalmente junto con la iglesia, que vinieron algunos médicos, pero también vino uno de los momentos más trascendentales, pero uno de las etapas más importantes en el virreinato, que fue la Santa Inquisición. En su lucha por conservar la ortodoxia católica, los médicos y la gente que trabajaba para la Inquisición actuaron con energía frente a la lectura de libros prohibidos, la práctica de brujerías, la quiromancia, la sodomía, la pastilla, la bigamia y el judaísmo. Es decir, para todavía una calificación y una cantidad de cosas realmente insoportables. Vemos cómo el 12 de mayo de 1551 se creó por Real Cédula la Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, que comenzó a funcionar en 1553 en el convento de Santo Domingo, siendo su primer rector Fray Juan Bautista de la Rosa. Universidad que fue la primera en el continente americano, y los primeros cursos que se dictaron fueron Teología y Artes. Los estudios generales de la Ciudad de los Reyes, dictándose las primeras clases en el convento de Santo Domingo de Guzmán. Pero el primer rector laico de San Marcos fue el médico Gaspar de Meneses. Le sucedió el protomédico Antonio Sánchez y luego el cirujano de San Andrés, Francisco Franco, recibido en Montpellier y fundador de la primera cátedra de cirugía. Vemos cómo desde el tiempo de Hernando de Sepúlveda, que fue el primer médico español que vino al Perú, este médico se graduó en Salamanca, radicó en Santo Domingo, médico de cámara de Pizarro, funda la enfermería en el rincón de Santo Domingo, donde comenzaban a construirse un convento especialmente. Hasta 1549, que se fundó el Real Hospital de Santa Ana por el arzobispo Loaiza. El primer título de cirujano romancista dado en Lima el 30 de agosto de 1537 a Francisco Sánchez. También se graduó a Juan Canta la Piedra, protomédico de Su Majestad de España, el primer cirujano latino autorizado. Nombres de los primeros médicos que llegaron al Perú podríamos referir. Hay muchísimos ellos, pero citaremos, por ejemplo, a Hernando de Sepúlveda, protomédico sustituto, Jerónimo Enríquez, Bachiller Marín, Francisco Franco, Pedro Gago de Vadillo, Francisco de Alba, Álvaro de Torres, Gaspar de Meneses, Antonio Sánchez, y así figuren ustedes la cantidad de médicos, pero su calidad no era lo suficientemente aceptable, de tal suerte que por eso actuaba la Santa Inquisición. Junto con ellos también aparecieron los boticarios, barberos, flebótomos, albefectarses, salsamadores, prácticos, etc., que intervenían en una u otra forma en los procesos curativos. Vemos una figura realmente trascendental como la barbería del siglo XIX de Álvarez. En 1538, con el conquistador don Gonzalo Jiménez de Quesada, llegan protomédicos militares y se refiere al capitán lusitano Antonio Díaz Cardoso, el soldado Martín Sánchez Ropero, que fue un realmente extraordinario. Son de la misma época el cirujano Esteban González y de origen indígena Juan Sánchez, quien se hizo famoso como curandero y en especial por practicar sangrías. Pero también podemos recordar a Monardes, Cabo, Acosta, Oviedo, Valdés y otros muchos que descubrieron un nuevo mundo en los tres reinos de América: México, Buenos Aires y el Perú fundamentalmente. Y utilizaban muchos de los zumos de las plantas americanas que sirvieron por eso para curar a muchísimos reyes de Europa fundamentalmente. Almagro
se preocupó de su salud, de su ejército y de la suya propia también, porque cuando fue enviado a Santiago, a Chile, automáticamente trajo con él a don Hernando de Sepúlveda. Pero en Pueblo Quemado, Almagro fue herido y de un flechazo perdió un ojo. Las crónicas no indican si en esa época fue atendido por algún cirujano. Pero ya existían bachilleres, Enríquez y Marín, por ejemplo, médicos cirujanos que acompañaron en la entrada a Chile, y esto está descrito en la Universidad de Chile. Los primeros cirujanos militares fueron estos caballeros, bachiller Enríquez y Marín. Pero ¿cuáles eran las enfermedades que teníamos en ese tiempo? En Cloaca, en 1531, en Ecuador, tuvieron que hacer un alto los guerreros que iban a conquistar los países. Una desconocida y temible enfermedad llamada de verrugas atacó a gran número de ellos, produciendo consternación y quebranto. Garcilaso Inca de la Vega, que fue uno de los historiadores muy importantes y sobre todo cronista, cuenta que apareció repentinamente una enfermedad extraña y abominable que consistía en multitud de verrugas que aparecían en la piel de todo el cuerpo y que sangraban mucho. Pero vemos cómo es posible que haya cantidad de, como la UTA, por ejemplo, pero de todas maneras, en 1531 en el Perú se habla de las, como repito, las epidemias de verrugas, de sarna o carachas, que afectó tanto a españoles e indios como al ganado. En 1558, Montesinos habla de epidemias de viruela y de sarampión. Los emigrados del continente africano, de Europa y de los nativos de América sufrieron de estas epidemias, y en 1590 hubo una que duró 3 meses realmente extraordinarias, y hasta se hacían canciones y dichos como el que referían algunos cronistas, entre los dichos populares que se decían: sarampión toca la puerta, viruela dice quién es, y escarlatina contesta aquí estamos los tres. Como para reírse, pero realmente las figuras son extraordinarias. Vemos cómo estas enfermedades, porque la introducción de la viruela, por ejemplo, en el Perú, por los españoles entre 1525 y 1529, facilitó la conquista del Imperio Incaico. Según los cronistas, el Inca Huayna Cápac falleció con esta epidemia, ocasionando con su muerte el principio y el fin del Imperio Incaico. ¿Por qué? Por la lucha y la guerra que tuvieron Huáscar y Atahualpa. La historia de las epidemias de viruela en los Andes tiene el carácter tétrico en relato de un holocausto. Los brotes epidémicos producidos por esta plaga, junto con los de las otras 12, fueron del sarampión y la gripe. Pero también tenemos que hablar que habían otras enfermedades traídas por los esclavos negros al Nuevo Mundo, tales como la lepra, la peste bubónica, el cólera y la viruela misma, que esta última introducida a fines del siglo XVI. Vemos cómo otra de las enfermedades que llegó al reino de la Nueva España fue el que traían los emigrados de África, fue la lepra, relacionando al conquistador Pánfilo de Narváez. Él transportó esclavos con patologías tropicales procedentes del continente africano. Pese a estas enfermedades y a estas pestes que se presentaban, en 1630 se dictaron normas para prevenir los contagios, sobre todo a los emigrados del África. A su llegada al Nuevo Mundo, los separaban a los hombres de las mujeres y hacerlos permanecer a una legua de distancia entre unos y otros durante 40 días, antes de entrar en las ciudades. Debían ser examinados por 3 médicos para evitar enfermedades como la viruela y el sarampión. Vemos pues cómo desde la Real España se creó el Real Tribunal del Protomedicato. La primera profesión médica sometida a control en el virreinato fue la medicina, a cargo del protomedico adjunto en 1537. El 14 de febrero de 1568, Felipe II creó
el Real Tribunal del Protomedicado, establecido por Toledo un año después en Lima. El tribunal estaba integrado por el protomédico que la presidía, por los alcaldes examinadores de medicina y cirugía, por el asesor letrado o médico, el alcalde examinador de los flebotómicos y barberos y un alguacil tesorero. Es decir, el protomedicado fue realmente como un colegio médico de nuestro tiempo. El Real Tribunal del Protomedicado y el control de la profesión médica, históricamente, repetimos que en 1422 en España se consideró como el inicio del protomedicado cuando Juan II creó un tribunal de alcaldes examinadores. Los protomédicos ponían multas, conocían de crímenes y excesos, prohibían los conjuros o encantamientos y llevaban a los tribunales de justicia a los que delinquían de una u otra forma en el ejercicio de la profesión médica. El rey Felipe II, por cédula del 14 de febrero de 1568, nombró al doctor Francisco Sánchez de Renedo su primer protomédico y presidente del Tribunal del Protomédico para el Virreinato del Perú. En 1537, Hernando de Sepúlveda se presenta ante el Cabildo de Lima para pedir se le autorice y refrende en el cargo de protomédico. Y aquí tenemos su declaración, y aquí tenemos cómo este caballero, primer protomédico, Hernando de Sepúlveda, se movilizaba en su caballo. ¿Cuáles eran las actividades del protomedicado? El protomedicado, que cometió muchos desafueros, era la más alta institución que legislaba sobre medicina. En 1764, el doctor Hipólito Bueno de la Rosa publica un opúsculo que trata de causas médico-criminal contra los cirujanos farmacéuticos y flebotómicos fundamentalmente, puesto que había que detener los abusos de los cirujanos. El cirujano, como oficio muy inferior y de rutina, debía concretarse al tratamiento de las heridas, sangrías y operaciones de pequeña cirugía. Se evidencia, pues, el divorcio neto entre la ciencia médica y el arte quirúrgico hasta fines del siglo XVIII. Todo esto sucede, como vemos en esta imagen, las causas de los médicos que se quería paliar. Vemos cómo el Tribunal del Protomédico está examinado, como vuelvo a repetir, de exalcaldes, examinadores, que eran dos: el de medicina y cirugía, el barbero, el alguacil de secretario y el barcillón. El primer protomédico peruano fue el doctor Francisco Bermejo y Roldán, natural de Lima. En 1570 se establece formalmente el protomedicado como su titular Antonio Sánchez de Renedo. Asumió el control de los títulos profesionales, visita a las boticas y control de los precios, junto con investigaciones y estudios de los sistemas curativos de los naturales. Vemos cómo se relata en esta santa guía. En las guerras civiles que sostenían los españoles con los indígenas, se consignan datos dispersos relativos a la forma de curar las heridas o de practicar las sangrías, pero no estaban muy lejos de hacer las cosas bien. Los cirujanos no sabían qué hacer, dice en sus comentarios reales Garcilaso Inca de la Vega. La historia de la primera craneotomía hecha en el Perú colonial en 1546 está referida por el historiador Valdizán que se realizó en medio del campo de batalla. El 8 de junio de 1556 se nombra médico español al licenciado Aguilar y al doctor Menezes. Había hospitales y sitios de tratamiento para los criollos, es decir, los nacidos de padre y madre españoles nacidos en el Perú, y diferente también para los mestizos, para los criollos, para los negros, para los zambos y para los indígenas en general. En los inicios, la práctica médica respondió a la profunda motivación de la caridad cristiana, en un sentido más individualizado al de la búsqueda personal de trascender a través de las obras materiales al servicio
el pobre, desvalido y enfermo. Es decir, se dedican más a curar desde el punto de vista religioso. El primer centro asistencial fue una enfermería que funcionó en el Rincón de Santo Domingo, que precedió al Real Hospital de Santa Ana, fundada por el arzobispo Loaiza en 1549. Vemos cómo se construyeron muchísimos hospitales, la creación de las casas de enfermería en Tumbes, en Jauja, en Lima. En 1546, la creación de hospitales en distintas partes del Perú. En 1792, la creación del anfiteatro anatómico en el Hospital San Andrés de Lima. En 1808, la creación del nuevo Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Vemos pues cómo el ingreso al patio del Hospital Militar de San Bartolomé actualmente fue el hospital fundado en 1646, inicialmente para asistir a los negros, y en tiempo de la República sería destinado para los militares enfermos fundamentalmente. Pero la caridad cristiana y la asistencia social hospitalaria se van creando y se van funcionando y autorizando, como Carlos V, para crear hospitales donde se han curado los pobres, los enfermos, y se ejercita la caridad humana. Felipe II indica que cuando se fundase una población, se construya un hospital para pobres y enfermos de enfermedades que no sean contagiosas, y junto a ellos las iglesias, como por ejemplo el Hospital Real de Santa María de la Caridad para mujeres españolas exclusivamente, el Hospital de Santa Ana para la curación de indios, y el mal de Lázaro infectó como la viruela con una pandemia no realmente importantísima, pero sí pudo contagiarse muchísima gente mal de Lázaro, por lo cual comenzaron a crear los leprosorios en diferentes partes del Perú. Vemos cómo en 1538 se edificó en Lima el primer hospital de la Rinconada de Santo Domingo, Hospital de San Cosme y San Damián fundamentalmente. Y aquí tenemos también la fachada del Hospital de San Andrés y el Hospital Asilo de San Andrés, que funcionaba en Lima fundamentalmente. Vemos pues cómo los hospitales se clasificaban en Hospital Mayor como el Hospital de Santa Ana de los Naturales, San Andrés y Santa María de la Caridad, y el Espíritu Santo, San Bartolomé, para la gente de color. La visita de los médicos se realizaba con un séquito de personas formado por enfermero mayor, enfermero ayudante, boticario y auxiliar de botica, que quienes cumplían una función específica. Es decir, la visita médica era realmente todo un espectáculo realmente muy sumamente importante. El arte del médico estaba considerado como un don o un privilegio divino y como fruto de la herencia histórica greco-latina y cristiana apoyada en los textos de Hipócrates, Galeno y Avicena, Fragoso, Montaña, Vilanova, etc. Fundamentalmente. Cada congregación contaba con enfermería dentro de sus claustros para la asistencia, cuidado y recuperación de la salud de sus miembros, los novicios, los legos y algunos trabajadores. Y la audiencia de Lima reconoce la fundación de los hospitales, por ejemplo, San Sebastián, San Lázaro, Huamanga, Monseñor. Se fundan en el Perú 58 hospitales en el Virreinato. El hospital sería desde un comienzo centro de enseñanza para dictar clases magistrales, demostraciones prácticas y aplicaciones terapéuticas. Pero ¿cuál es el alma mater? La Real Cédula fechada en Valladolid el 12 de mayo de 1551 oficializaba la creación de las universidades de San Marcos de Lima, como hemos visto en la narración que hace como primer rector Fray Tomás de San Martín. La nueva universidad y los grados que confieran gozarían de los mismos privilegios que los de Salamanca en anatomía y cirugía fundamentalmente. En 1571, los rectores de la universidad Renedo, Meneses y Franco consignan cursos de medicina y grados doctorados. San Lucas fue uno de los patrones de los médicos de la Universidad del Perú. El virrey Toledo fue al establecer
2 cátedras de medicina prima y medicina de vísperas fundamentalmente. En 1680 se crean las cátedras de método de Galeno y anatomía. Su profesor, el presbítero Francisco Vargas Machuca. La docencia médica se realizó en la universidad, la cirugía en los hospitales. En 1694 se realizan autopsias en el Hospital de San Andrés, el licenciado Pedro Castro y como cirujano Francisco Bermejo y Roldán. Para recibirse de médico, 3 años de bachiller de artes y rendir 3 pruebas: la Articela de Galeno, el Canon de Avicena y la filosofía natural. 2 años de práctica hospitalaria. El Tribunal de Protomedicado autorizaba el ejercicio médico. Comienza pues en San Marcos la enseñanza de la medicina. En 1609 se crean las cátedras de medicina y cirugía. En tiempos del rey príncipe de Esquilache, se necesitaron muchísimos médicos y la urgencia de fundar 2 cátedras más. El conde de Chinchón, en 1634, funda las cátedras de medicina prima, Juan de la Vega, vísperas, Jerónimo Andrés Rocha. La iniciación efectiva del estudiante, es decir, que ya se comienza a regimentar un buen estudio de la medicina. La primera escuela médica, el Hospital del Espíritu Santo. En 1581 se edificó el Hospital del Espíritu Santo, donde se desarrolló un centro docente hasta el nacimiento del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Participaron muchísimos médicos, dentro de los cuales debemos resaltar Pedro de Peralta, Mosquera, César Bueno, Guillermo Moreno, Hipólito Unanue, el sabio médico y matemático Paredes, los médicos Bellomo y Devoto italianos, Bose francés, José Reynoso, Juan Castañeda de la Fuentes y Faustus. Es decir, comienza una escuela de medicina realmente extraordinaria con la creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. En 1609, presidiendo el consejo, el alcalde Juan Dávalos de Rivera, caballero del hábito de Calatrava, se realizó un pedido de extraordinaria importancia para nuestra arte. Nada menos que se crearan las cátedras de medicina y cirugía en la Universidad de San Marcos. Aquí tenemos una figura del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en octubre de 1811, fundamentalmente. La educación médica al final del siglo XVIII era un mosaico. En primer lugar, no es posible hablar de una educación médica si no debe decirse que existían varias educaciones médicas. La primera en la Universidad de San Marcos, la segunda clandestinamente entre los médicos indígenas con sus prácticas tradicionales y la tercera la práctica autoformativa, donde un aprendiz perteneciente a una casta, criollos, mestizos, cholos y mulatos, aprendía a lo largo de años con un cirujano mayor. Pero aparece el ideólogo Hipólito Unanue, sembrador de ideas. En los últimos decenios de la colonia, Hipólito Unanue y el virrey Fernando de Abascal promovieron la educación médica, organizada a través de un plan de estudios coherente e incorporados realmente en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Se hace el anfiteatro de anatomía. ¿Quién fue el fundador del anfiteatro? Hipólito Unanue. El colegio, en 1908, se inicia la construcción y se publica el primer plan de estudios. El Colegio de San Fernando, foco de las quejas de los americanos y de las conspiraciones posteriores de Hipólito Unanue, Paredes, Preset, Chacaltana, Tafur, Valdés, Devoti. El 30 de julio de 1821 se acordó llamarlo Colegio de la Independencia al Real Colegio de San Fernando. El médico, con el título de visitas del Hospital del Real Patrono, el virrey Amat, en su memoria de gobierno, da cuenta de la forma como se desenvolvía la asistencia de enfermos. En Lima había 7 hospitales, 1 por religiosos de San Juan de Dios, 2 por betlemitas
otro para clérigos y el de San Pedro, pero muchísimos hospitales. El terremoto de 1746 hace fundar un hospital para gentes del mar. Se preocuparon por la enseñanza y por el establecimiento de escuelas de medicina en otras partes. Así. Los textos eran la Articela de Galeno y el Canon de Avicena. El graduado se obligaba a curar gratis a los pobres. Los primeros libros, por la llegada de la imprenta, tenían que pasar por el tamiz de la Inquisición, y es donde se detuvo muchísimo la divulgación de los textos clásicos. En 1584, Antonio Ricardo instala la primera imprenta y publica Tratado de Medicina de Farfán y Suma y Recopilación de Cirugía de Alfonso López, fundamentalmente. La enseñanza universitaria, las constituciones y la doctrina de Newton en Lima. El gobierno español era celoso en materia racial, no permitiendo seguir carreras universitarias a los mestizos, ambos mulatos, por Real Cédula del 27 de septiembre de 1752. Para que se graduaran algunos indígenas o cholos peruanos, hubo necesidad de rogativas especiales, como en los casos de Valdés y Dávalos. Por eso es que disminuía considerablemente el ingreso a la carrera médica. La Universidad Colonial tuvo un régimen especial y pintoresco para conferir sus grados. Siguiendo el ejemplo de las universidades españolas de Salamanca, Valladolid o de Alcalá, el graduado debía someterse a un ritual pomposo que consistía en 3 partes. Primero, cuando se presentaba, festejar el día de la víspera. Segundo, festejar la colación del grado. Y tercero, banquetes, corridas de toros y otras fiestas, grandes bailes, fundamentalmente. En el siglo XVIII, la atención a los enfermos estuvo a cargo de médicos cirujanos, solamente españoles y criollos, porque habían diferentes clases sociales. Boticarios, aprendices, enfermeros, comadronas y curanderos para los indios, mestizos, negros, mulatos y zambos. En el virreinato había 3 clases de niveles de atención. El pobre, indio y el esclavo se atendían en el hospital a cargo de religiosos y médicos generales. El artesano, el burgués, era asistido en su domicilio por el médico de cabecera, y el poderoso, atendido en su residencia y asistido por su médico de cámara. Vemos cómo las diferencias ya comenzaban a ver desde ese tiempo antiquísimo. Fue creencia generalizada que los antiguos mineros combatían los efectos perniciosos de las emanaciones mercuriales y artesanales con el empleo de la coca, porque morían muchísimo. Las ordenanzas del Virrey de Toledo contienen una serie de disposiciones para proteger al indígena, pero que no se cumplían igual que ahora. La extracción de minerales producía congoja y quebranto y la terrible neumoconosis, la primera enfermedad profesional de América. El resfrío y las tosecillas corresponden a síntomas broncopulmonares fundamentalmente. La leyenda dorada de la cirugía. Un cacique indio curó de fiebres intermitentes al corregidor de Loja, y aquí en el Perú, en Lima, la esposa del conde de Chinchón sufrió los efectos del paludismo, que después llamaríamos pero con los efectos curativos de la corteza de la chinchona de la quina se curó. La dosis de quina debe reglarse según la edad del paciente, lo que decían en ese tiempo los médicos. En Cloaque, Ecuador, tuvieron que hacer un alto a los guerreros. Una desconocida y temible enfermedad llamada de verrugas atacó a gran número de ellos, produciendo consternación y quebranto. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se describen varias epidemias, aparentemente de viruela, por distintos cronistas y médicos, aunque muchas veces es difícil precisar si se trató realmente de esta enfermedad o cuál fue su verdadera magnitud. Los negros trajeron de África un ambiente de patología. Fueron traídos
América a comienzos del siglo XVI por Real Cédula en 1501. En las Antillas dejaron sentir los primeros desmanes de su tropicalismo y de su enfermedad. La viruela llegó al reino de la Nueva España traída por un negro anciano que había esclavo del conquistador Pánfilo de Narváez. La cátedra de medicina. La enseñanza dictada era principalmente teórica y los profesores se limitaban a leer la materia del estudio. Las cátedras de medicina, la enseñanza dictada era principalmente teórica y los profesores se limitaban a leer las materias de estudio. Las cátedras conferían a sus poseedores importancia social e intelectual, siendo su duración vitalicia. El primer catedrático del método de Galeno fue Francisco Vargas Machuca en su discurso sobre el sarampión. El desarrollo de la anatomía en el anfiteatro del Hospital de Santa Ana alentó a un grupo de profesionales y estudiantes para organizar conferencias clínicas presididas por Hipólito Unanue, y se fundó el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, situado al costado del antiguo Hospital de Santa Ana en 1811. La situación del Hospital de Santa Ana fue difícil y cierra en 1875, pasando los enfermos al Hospital de San Bartolomé, al Hospital de Santa Ana, creado en 1549 por el arzobispo Loaiza. En su apogeo de los santos, porque las devociones, las creencias, las leyendas y las supersticiones, poca ciencia pero sí mucha santidad para tratar de curar, porque el ambiente no era tan propicio para creer en lo sobrenatural. Las curaciones únicamente por la fe de santos y beatos, el ruego, la plegaria, salvarían al individuo y alejarían su epidemia. Así fue un ángulo del gran panorama de la medicina colonial, mezcla de ciencia y de empirismo, con rezagos de las épocas oscuras del medioevo. Los médicos y la literatura sobre monstruosidades. Entre 1602 y 1618 se publican algunas obras que contienen algo de medicina, como Las Misceláneas Austral, Diego de Ávalos y Figueroa. En 1918, Discursos del sarampión o acerca del sarampión. En 1615, De las virtudes de todas las frutas, el licenciado Robles. Pedro de Peralta, la Crónica Médica de Lima, en los años 1887 y 1888, publican en forma de boletín un tratado de las monstruosidades. Y vemos cómo es los sitios en donde curaban a los enfermos en las iglesias y un tratado de miembros de no mayor importancia en la actualidad. La medicina y la Inquisición. La Inquisición fue uno de los grupos oficiales del virrey y del virreinato y del reinado español y de toda Europa en realidad. El estudio de los archivos del Santo Tribunal de la Inquisición de Lima dan a entender cómo era la medicina en la época colonial. Disponían los jueces del Santo Tribunal de un médico cirujano al que se dictaba sobre el estado físico del reo. Al actuar el médico del tribunal declarando al reo sano y cuerdo, supone que pesaba algunos conocimientos de psiquiatría. Las cárceles o calabozos y los subterráneos de que disponía el tribunal para alojar a los presuntos reos eran alojamientos antihigiénicos. La orden que existía en aquella época para aplicar al tormento constituye todo un documento de medicina legal en el que se relaciona con las lesiones traumáticas. Vemos pues cómo la medicina en el siglo XVIII se inicia la enseñanza de la anatomía. La anatomía que se enseñaba antes de la fundación de la cátedra fue rudimentaria y era un remedio de lo que se estudiaba en las universidades españolas. La preocupación por enseñar anatomía en el Perú data de mediados del siglo XVIII. El que inició la enseñanza anatómica
en 1723 fue Pedro López de los Godos. Catedráticos como Fuentidueñas, López de los Godos, Pedro de Llano, Juan José de Villarreal, Pedro Pavón, Francisco de la Rúa y Collazos, Hipólito Unanue. En 1752, el rey confirmó la creación de las cátedras de anatomía, pocas demostraciones anatómicas después de 41 años fundamentalmente. En el año 1771 se establece en el Hospital de San Andrés la enseñanza para la anatomía y la cirugía. Posteriormente se autoriza edificarse un anfiteatro en el Hospital de Santa Ana para la enseñanza de anatomía como se practicaba en los hospitales generales de Madrid. Hipólito Unanue, en su condición de protomédico y su indudable influencia, consigue que el rey Fray Francisco de Gil de Taboada le asigne fondos necesarios para la construcción del Real Anfiteatro de Anatomía. En 1780, en el libro de actas de la universidad, fundar el anfiteatro anatómico, para lo cual se tomaron las debidas precauciones. Desde mediados del siglo XVIII se nota un marcado avance en la enseñanza de la anatomía, ordenándose por el rey la práctica de las disecciones cadavéricas. Unanue, Decadencia y Restauración del Perú, escribe un libro. Con los conocimientos directos del cadáver, guía la mano de los cirujanos y el criterio de los médicos, es lo que dice Hipólito Unanue. Así como la práctica de la medicina solo merece el título de tal a principios del siglo XVIII, Cirugía Martín Delgado. Más tarde, en la inauguración del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, se procede fundamentalmente. Pero nosotros tenemos que Hipólito Unanue fue real y extraordinariamente inteligente y uno de los más importantes por su ardua labor. Este nos ha dejado un párrafo realmente extraordinario que deberíamos ponerlo en práctica. Tan arduo, tan difícil es poseer la ciencia clínica con la dignidad que corresponde a la más excelente y sublime de las ciencias naturales. Bien que humillada está al extremo por la ignorancia de muchos de los que la ejercen y la estupidez del vulgo que los fomenta y acredita. Hipólito Unanue. Vamos viendo cómo nos dejan realmente escritos extraordinarios. Cosme el Bueno fue uno de los hombres más inteligentes e investigadores porque fue el que descubrió la mosca que produce la enfermedad de la legionela. En 1780, los intelectuales los médicos fundan la Sociedad Amantes del País, Patria et Immortalite. Hipólito Unanue, gestor, el 2 de enero de 1791, publica en el Mercurio Peruano. Se publicó mucha medicina y cirugía, pero los precursores fundamentalmente escribían panfletos y como Hipólito Unanue, Cosme el Bueno, Francisco de la Rúa y Moreno, para poder hacer realmente la difusión de la necesidad de la independencia del Perú. La aparición de la publicación en el Mercurio Peruano, donde colaboraron hombres de la época como Hipólito Unanue, iba a afirmar el sentimiento patriótico que habría de llevarse a la revolución fundamentalmente. Vemos cómo la cátedra de anatomía llevaba viva lánguida desde sus comienzos. A mediados del siglo XVIII, las autoridades universitarias se preocupan por hacer más efectiva la enseñanza. Vesalio provocó en 1543, con la publicación de su inmortal libro De Humani Corporis Fabrica, un movimiento renovador de la anatomía y de toda la medicina. El libro de Martín Martínez tuvo mayor difusión en América, Apología de los cirujanos del Perú, escrito donde actúan Cosme Bueno, Rúa Collazos y Larrañaga. Se vuelve a las propagandistas del Perú. La importancia de la anatomía crece con la edición de modernos textos traídos de los que enseñaba a través de Andrea Vesalio. Vemos pues cómo es importantísimo la pintura en donde se edita una clase de anatomía que es realmente fabulosa. Y comienza
un periodo mucho más importante a partir de ahora por la independencia del Perú, en donde vamos a completar el tratamiento y seguiremos estudiando los médicos en la República del Perú. Muchas gracias.